Hola a todos y bienvenidos de nuevo a nuestro canal. Espero que estén teniendo un día fantástico. Hoy vamos a sumergirnos en un tema que ha estado dando mucho de qué hablar en el mundo del entretenimiento, específicamente en el ámbito de las celebridades turcas. Sí, como habrán visto en el título, vamos a hablar de Hande Erçel y Kerem Bürsin, y de los rumores que han envuelto su relación, concretamente de esa supuesta infidelidad que parece estar a la vista. Sé que muchos de ustedes son seguidores apasionados de esta pareja, y por eso hemos decidido abordar este tema con la información que hemos podido recopilar, intentando ser lo más objetivos posible. Antes de que nos adentremos en todos los detalles jugosos, quiero hacerles una invitación muy especial. Si aún no lo han hecho, les animo encarecidamente a que se suscriban a nuestro canal. En verdad, nos ayuda muchísimo a seguir creando contenido que sabemos que les encanta. Además, activando la campanita de notificaciones, se asegurarán de no perderse ninguno de nuestros próximos vídeos, porque tenemos un montón de temas interesantes preparados para ustedes. Así que un clic rápido y ya están dentro de nuestra comunidad. Ahora sí, vamos a lo que nos trae hoy aquí. Hande Erçel y Kerem Bürsin, quienes protagonizaron juntos la exitosa serie Sen Kalkam, se convirtieron en una de las parejas más queridas y seguidas no solo en Turquía, sino a nivel internacional. Su química en pantalla era innegable, y pronto esa chispa traspasó la ficción para convertirse en una relación real. Durante un tiempo su romance fue el centro de atención de los medios, con innumerables fotos, menciones en redes sociales y entrevistas donde ambos se mostraban cómplices y enamorados. Sin embargo, como suele suceder en el mundo de la fama, la tranquilidad no dura para siempre, y comenzaron a surgir rumores que sacudieron los cimientos de su relación. El foco principal de estos rumores ha sido la supuesta infidelidad. Se han manejado diferentes versiones, y es importante que sepamos que hasta ahora, nada ha sido confirmado oficialmente por Hande o Kerem. Sin embargo, el hecho de que estos rumores persistan y sean comentados por tantas personas en las redes sociales y en los medios de entretenimiento nos indica que hay algo, una sombra, que planea sobre su historia. Una de las versiones que más resonó en su momento apuntaba a que Kerem Bürsin habría tenido un acercamiento con otra mujer. No se trataba de una persona cualquiera, sino de alguien del mundo de la actuación, lo que por supuesto, añadió más leña al fuego. Los detalles específicos de quién era esa persona, cuándo y cómo sucedió, son difusos y cambian según la fuente. Algunos medios insinuaban que se trataba de una colega de profesión con la que Kerem estaría trabajando o había trabajado recientemente, lo que facilitaría un contacto más cercano. Otros, de manera más vaga, simplemente mencionaban otra mujer sin dar nombres ni contexto claro, dejando así que la imaginación de los fans hiciera el resto. Lo realmente interesante de estos rumores es la forma en que se propagan. Las redes sociales se convierten en un campo de batalla donde los fans intentan defender a sus ídolos, pero también donde se comparten capturas de pantalla de supuestas interacciones, se analizan likes y comentarios, y se especula sobre cada movimiento que realizan. A veces un simple me gusta de Kerem a una foto de otra mujer, o un comentario casual, puede ser interpretado como una señal inequívoca de algo más. Y es ahí donde la línea entre la especulación y la realidad se vuelve muy fina. Es crucial recordar que Hande Erçel y Kerem Bürsin son figuras públicas, y como tales, están constantemente bajo el escrutinio del público y de los medios. Cada uno de sus gestos, cada una de sus palabras, cada una de sus apariciones, es analizada al milímetro. Cuando una pareja tan icónica como ellos enfrenta rumores de infidelidad, la atención se magnifica. Y en el caso de Hande y Kerem, la magnitud de su popularidad hizo que estos rumores tuvieran un impacto aún mayor. ¿Qué hay detrás de estas acusaciones? Es difícil de decir con certeza. En muchos casos, los rumores de infidelidad en el mundo de las celebridades surgen de malentendidos, de interpretaciones erróneas de las situaciones, o incluso de estrategias publicitarias para generar interés. No podemos descartar que haya habido alguna interacción que haya sido sacada de contexto o exagerada. Sin embargo, tampoco podemos ignorar que en algunas ocasiones, estas historias tienen una base real. Las reacciones de Hande y Kerem ante estos rumores también han sido objeto de análisis. Al principio, solían ignorar estas especulaciones, como es común en muchas celebridades que prefieren no dar cuerda a los chismes. Sin embargo, con el tiempo, algunos de sus representantes o ellos mismos emitieron comunicados desmintiendo categóricamente estas afirmaciones, o simplemente prefirieron mantener silencio, lo que o sabemos a veces puede ser interpretado como una confirmación tácita.
La ausencia de declaraciones contundentes y directas puede dejar abierta la puerta a la duda. Hemos visto cómo en varias ocasiones se han publicado fotos de Kerem en compañía de otras mujeres, o de Hande asistiendo a eventos donde supuestamente coincidió con alguien que generó celos. Estas imágenes, a menudo desenfocadas o tomadas a distancia, se convierten en la prueba irrefutable para muchos de los seguidores más acérrimos de los rumores. Pero, ¿es justo juzgar una relación basándose en instantáneas aisladas y sin un contexto completo? La verdad es que la vida de una celebridad es compleja, y sus interacciones sociales pueden ser muchas y variadas, especialmente cuando trabajan en un entorno tan dinámico como el del entretenimiento. Uno de los aspectos que más ha intrigado a los fans es la aparente frialdad o distancia que a veces se percibe entre ellos en ciertas apariciones públicas, comparado con la efervescencia que mostraban al principio. Esto ha llevado a especular que la supuesta infidelidad, o las tensiones derivadas de ella, podrían haber afectado su relación. Es natural que si ha habido alguna situación de desconfianza, ésta se refleje en la dinámica de la pareja. Por otro lado, también es importante considerar la presión mediática a la que están sometidos. Las cámaras siempre están ahí, esperando el momento perfecto para capturar cualquier desliz. La constante exposición pública puede ser agotadora, y es posible que en algunos momentos intenten mantener una cierta privacidad, lo que puede ser malinterpretado por el público como una falta de afecto o interés. También hemos de hablar de las redes sociales como amplificadores de estos rumores. Un tuit, una publicación en Instagram, un comentario en TikTok, pueden ser el punto de partida para una avalancha de especulaciones. Los fans, con su creatividad y su ingenio, crean narrativas completas a partir de la más mínima pista. Y cuando se trata de Hande y Kerem, su legión de seguidores está siempre atenta. Los nombres de las supuestas terceras personas involucradas también han circulado en los medios. Sin embargo, es importante ser cautelosos al mencionar nombres, ya que sin confirmación oficial, estaríamos cayendo en el mismo juego de la especulación y el cotilleo que queremos evitar, en la medida de lo posible. Lo que sí podemos decir es que la aparición de nuevos nombres en el radar de Kerem o Hande siempre ha generado un revuelo considerable, alimentando aún más los rumores. Una de las dinámicas más comunes en estos casos es la aparición de evidencias en forma de fotos o vídeos. Por ejemplo, se ha rumoreado que Kerem fue visto en una discoteca o un evento social con otra mujer mientras Hande estaba en otra ciudad, o viceversa. Estas historias, cuando se vuelven virales, son difíciles de desmentir de manera efectiva, especialmente si las imágenes son ambiguas. Es un recordatorio de lo volátil que puede ser la fama y de cómo las relaciones en el ojo público están constantemente a prueba. La presión de mantener una imagen pública impecable, sumada a las exigencias de una relación sentimental, puede ser una carga muy pesada. En el caso particular de Hande Erçel y Kerem Bürsin, su relación nació bajo los focos de una serie de televisión muy exitosa, lo que, si bien les catapultó a la fama como pareja, también estableció un listón muy alto para sus seguidores. Se esperaba que su relación fuera tan perfecta como su romance ficticio, y cualquier indicio de imperfección, real o imaginario, era susceptible de ser magnificado. Es interesante observar cómo algunos medios turcos, y también los internacionales, han estado muy pendientes de cada movimiento de la pareja. La infidelidad a la vista, como sugiere el título, se refiere precisamente a esa sensación de que, a pesar de no haber una confirmación, los indicios y los rumores son tan persistentes que casi parecen evidentes para el público. Hemos visto periodos en los que la relación parecía sólida, con declaraciones de amor y gestos de cariño públicos, y otros momentos en los que la distancia y la falta de comunicación mediática generaban dudas. Estos altibajos son normales en cualquier relación, pero en el caso de celebridades, se interpretan como síntomas de problemas más profundos, como podría ser una infidelidad. Es importante recalcar que hasta el día de hoy, y esto es fundamental, no hay una confirmación oficial y categórica de que haya habido una infidelidad por parte de Kerem Bürsin o Hande Erçel. Todo lo que circulamos son rumores, especulaciones y versiones de los hechos que se han propagado a través de los medios y las redes sociales. En este vídeo, nuestro objetivo ha sido analizar estos rumores, entender su origen y su impacto, y ofrecer una perspectiva equilibrada. Hemos intentado desgranar las diferentes facetas de esta historia, el contexto de su relación, la naturaleza de los rumores, las posibles interpretaciones de las acciones de ambos, y el papel que juegan los medios y las redes sociales en la amplificación de estas historias. La infidelidad a la vista es más un fenómeno mediático y de percepción pública que un hecho comprobado.
Es fácil dejarse llevar por las narrativas que se crean alrededor de las celebridades, especialmente cuando son tan carismáticas y sus relaciones despiertan tanta admiración. Sin embargo, debemos recordar que detrás de las pantallas, hay personas con sus propias complejidades y sus propias vidas. Finalmente, es importante que como espectadores y seguidores, mantengamos un sentido crítico y no aceptemos todo lo que leemos o vemos como una verdad absoluta. Las especulaciones pueden ser entretenidas, pero también pueden ser dañinas. En resumen, hemos explorado los persistentes rumores de infidelidad que han rodeado a la pareja formada por Andy Ercel y Kerem Bürsin, analizando cómo estos rumores han sido alimentados por los medios y las redes sociales, y el impacto que han tenido en la percepción pública de su relación. Si bien la química entre ellos en Senkalkam fue legendaria y trascendió la pantalla, su vida real ha estado marcada por un constante escrutinio, y la sombra de la infidelidad, aunque sin confirmación oficial, ha planeado sobre su historia. Hemos discutido cómo las interpretaciones de sus interacciones, las fotos y los supuestos encuentros han contribuido a esta narrativa, pero también hemos enfatizado la importancia de no tomar estas especulaciones como hechos probados. Y bueno, eso es todo por hoy en este análisis sobre Andy Ercel y Kerem Bürsin y los rumores que los rodean. Espero que este vídeo les haya resultado interesante y les haya aportado una perspectiva más clara sobre este tema. Antes de irnos, quiero agradecerles enormemente por haber llegado hasta aquí, por dedicar su tiempo a ver nuestros vídeos. Su apoyo significa el mundo para nosotros. Ahora me encantaría saber qué opinan ustedes. ¿Han seguido de cerca esta historia? ¿Creen que hay algo de verdad en los rumores? ¿Qué piensan sobre la presión mediática en las relaciones de las celebridades? Déjenme sus comentarios aquí abajo, me interesa mucho leer sus puntos de vista y abrir un debate constructivo. Y si les ha gustado este vídeo, no olviden dejarle un gran me gusta, compartirlo con sus amigos y sobre todo, si aún no lo han hecho, suscríbanse al canal y activen la campanita para no perderse nada. Nos vemos en el próximo vídeo con más contenido interesante. Hasta la próxima.